Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, muy buenas noches. Hola, Beatriz, ¿Cómo ¿cómo estás? está, ¿Qué doctor? tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores participantes. Hoy vamos a dar inicio al módulo 2. El módulo 2 está conformado por 3 sesiones y nos acompaña el doctor Hernán Arana Ñique. El doctor es máster en Economía y Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Es abogado, graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado en la Maestría de Derecho de Empresa de la misma casa de estudios. Cuenta con más de 10 años en experiencia en el campo de Derecho Administrativo, Competencia, Regulación y Asociaciones Público y Privada. Ha publicado diversas investigaciones y es expositor recurrente en estos temas. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio, doctor. Ya puede iniciar, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿No? Primero, antes de empezar, las gracias a ti, Beatriz, y a todo el equipo de EDEN por la gentil invitación para compartir algo de mi experiencia, de lo poco o mucho que pueda aportar en el campo de las APPs. Yo quisiera compartir mi presentación, a ver si me permiten un segundito nada más, y me avisan, por favor, si es que la pueden ver. ¿La pueden ver? No, no, doctor, todavía no lo vemos. Ahora. Sí, doctor, ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, reciban un cordial saludo nuevamente. Es un grato placer estar aquí en este momento compartiendo este tema tan interesante que a lo largo de mi carrera profesional me ha apasionado tanto y que quiero compartir ahora con ustedes, ¿no? También quiero mencionar que dice mucho el hecho de estar capacitándose un viernes a estas horas de la noche cuando bien podríamos tener la elección de hacer alguna otra cosa, ¿no? Esto dice bastante de los participantes y quienes están involucrados en este diplomado. Como les decía, como les mencionaba Beatriz, yo tengo ya cierta experiencia en el campo del derecho administrativo y de las asociaciones público-privadas. Yo actualmente me desempeño como gerente de gestión de contratos con participación privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tengo a mi cargo la gestión de alrededor, bueno, no alrededor, de 8 contratos con participación privada, dentro de los cuales se destacan las dos concesiones viales más grandes de Lima, ¿no? Que son Lima Metropolitana, digo, que son la Línea Amarilla y las Vías Nuevas de Lima. Muchos de ustedes las conocerán y quizás no tengan la mejor opinión de estos contratos. Vamos a dedicar un capítulo sobre todo en la última sesión, para poder darles algunos alcances sobre estos contratos y de la experiencia y las lecciones aprendidas en el campo de las APP y de la experiencia peruana, más específicamente hablando de la ciudad de Lima. Antes de iniciar, por favor, en el momento en el que ustedes lo consideren oportuno, me interrumpen si es que tienen alguna duda, alguna consulta o quizás algún alcance que hacer. En ese aspecto yo no quiero ponerle alguna traba a la inquietud que puedan tener. Igual, ¿no? Al final, o pasando cierto tiempo, terminando ciertos conceptos, vamos a dar un pequeño tiempo para poder absolver las dudas o comentarios que podrían surgir. Bueno, entonces empecemos. Como bien mencionaba Beatriz, este módulo está compuesto de 3 sesiones, ¿no? Y el módulo se denomina Marco Institucional y Normativo de las Asociaciones Público-Privadas. En adelante, APPs, para abreviar. En esta primera sesión, lo que quiero yo es traerles algunos aspectos introductorios y también algunos aspectos que son necesarios para que ustedes puedan entender cuál es la razonabilidad, cuál es la función y por qué existen las APPs, cuál es la razón de ser de las APPs, por qué, para qué. ¿Acaso ya no tenemos suficientes mecanismos de contratación? ¿Cuál es el aporte de las APPs en el campo de la economía, de la sociedad y del derecho peruano? Y dicho esto, quisiera empezar con un tema de concepto, de contexto, mejor dicho, perdón, de contexto, y esto precisamente es para poder entender la razonabilidad de las APPs.
Nosotros sabemos que la infraestructura es importante, ¿no? La infraestructura, sin infraestructura no hay desarrollo. Eso es tal como 1 más 1 es 2. Sin infraestructura no hay desarrollo. Cierto es que no solamente para conseguir el desarrollo de una nación, de un país, es necesaria o es suficiente la infraestructura. Hay algunos aspectos transversales, algunos más etéreos que otros, otros más tangibles, como en el caso de la infraestructura, como el fortalecimiento de las instituciones, la integridad y la ética, digamos, la productividad, si se quiere, la redistribución de la riqueza. Hay algunos aspectos en pro de que una sociedad, podemos decir, sea desarrollada. Uno de ellos es la infraestructura. Como digo, es una condición necesaria, más no suficiente. Pero la infraestructura es transversal. O sea, afecta a todos estos aspectos que acabo de mencionar necesarios para el desarrollo de una nación. ¿Qué podemos decir de la infraestructura? La infraestructura básicamente podemos entenderla como aquel conjunto de servicios, instalaciones que son necesarias para el desarrollo de una actividad. De cara a lo que nos interesa, nosotros vamos a entender la infraestructura en el marco de los servicios públicos. Entonces, dicho esto, he traído este mapita conceptual que espero puedan verlo bien, está un poquito borroso, pero yo se lo quiero explicar. A mi entender, este mapa conceptual grafica de manera bastante genérica y bastante certera, además, lo que podemos decir de la inversión en infraestructura, porque claro, la infraestructura es todo lo que acabo de decir, pero ¿cómo se genera? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se plasma la infraestructura? ¿No? ¿De dónde sale? Evidentemente se necesita una disponibilidad presupuestal. Es necesaria la inversión para poder tener una infraestructura adecuada. ¿Y para qué sirve la infraestructura? Al menos en el marco de lo que estamos hablando, de que es los servicios públicos. La infraestructura es un medio, un mecanismo que tiene o que se tiene para poder otorgarle bienestar a nosotros, a los ciudadanos, a los usuarios, a los administrados. Entonces aquí, como vemos, podemos dividir en tres grandes ítems el tema de la infraestructura conforme al impacto, ¿no? ¿Qué importa la infraestructura para nosotros los ciudadanos? Primero, ¿cuáles son las fuentes? O sea, ¿de dónde surge? ¿Por qué es importante la infraestructura? ¿Por qué? ¿O para qué? Para la instalación y mejoramiento de servicios de infraestructura y también para la movilización de recursos asociados a la construcción de infraestructura. Estas cosas son importantes. Evidentemente, si se requiere infraestructura, si se necesita infraestructura es porque es lo que se falta, o está faltando el tema del bienestar en el ciudadano, está faltando el otorgamiento de condiciones mínimas, si se quiere, para que puedan gozar los ciudadanos del servicio público, que es al final, que mejor dicho, es la finalidad al fin y al cabo de toda la actividad pública, ¿no? ¿Y cuáles son los canales de impacto? Podemos ver la dimensión social, la dimensión económica. En la dimensión social mejora el acceso y calidad de los servicios públicos y sociales para los ciudadanos. El transporte, la electricidad, agua, saneamiento, vivienda, entre otros. Y evidentemente también mejora la economía. Hay dos efectos aquí de los que quisiera hablarles. El efecto directo, por el cual, o sea, lo más tangible para poder ejecutar infraestructuras, compra de materiales de construcción, generación de empleo temporal, y el efecto indirecto, ¿no? Mayor competencia, aumento de productividad, reducción de costo de producción y ahorro de tiempo. La infraestructura, digamos, responde a una demanda agregada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la infraestructura es un medio, o sea, no es la infraestructura per se la infraestructura. La ejecución de la infraestructura persigue una finalidad y está ligada siempre a las necesidades que nosotros como ciudadanos tenemos. Y eso lo voy a explicar un poquito, o bueno, acá a pie juntillas en el siguiente slide, ¿no? Entonces, la dimensión económica nos permite mover nuevas inversiones, dinamiza la economía, y esto se traduce pues en los indicadores de medición del impacto. ¿Cómo medimos el impacto? ¿No? Hay generación de empleo, mayores ingresos para los ciudadanos, y esto se traduce en una mejora en indicadores sociales. Todo ello conlleva al crecimiento económico y desarrollo social. Entonces, quedamos en que la infraestructura es necesaria para el desarrollo, no suficiente, pero sí necesaria, y también quedamos en que la infraestructura impacta de gran manera en la sociedad, en la mejora de la sociedad, en tanto es necesaria para el desarrollo.
también quedemos en que es necesaria una inversión para la infraestructura. O sea, no sale de las paredes. La infraestructura necesitamos disponibilidad presupuestal, necesitamos recursos para ejecutar la infraestructura. Entonces, ¿quién tiene la obligación de invertir en esta infraestructura? ¿Quién tiene la obligación de proveer esta infraestructura? No sé si alguno de ustedes quiere intervenir. ¿Quién tiene la obligación de ejecutar esta infraestructura para generar bienestar en nosotros, los ciudadanos de a pie? ¿Alguien que se anime? ¿Sí, por ahí? Sí, podría ser los gobiernos, tanto el central, el regional, local. Tal cual. El que tiene la obligación de proveer infraestructura es, digamos, el Estado, ¿no? Vamos a hablar del Estado como entelequia. Tú lo has dicho muy bien, el gobierno central, gobierno a nivel de ejecutivo, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Al fin y al cabo es el Estado, ¿no? Es el ordenador, el regulador de nuestra sociedad. Ellos, o mejor dicho, el Estado es quien tiene la obligación de proveer infraestructura. ¿Para qué? Para generar bienestar en sus ciudadanos, ¿no? Para eso uno tributa, digamos, es el término coloquial que podemos extraer de acá. Porque claro, el Estado, como entelequia, no genera dinero. El Estado lo que hace es tributar para poder proveer de estos servicios o de esta infraestructura a los ciudadanos. Pero entonces ahí nos encontramos en un problema. El Estado no siempre tiene la disponibilidad presupuestal para satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos, más aún en economías tan informales, tan precarias como la peruana. Ya me dirán ustedes, ¿no?, que si es que consideran que en algún punto crucial en la actividad económica los ciudadanos estamos provistos de adecuados servicios públicos. Evidentemente la respuesta va a ser no. ¿Y eso es por qué? Porque precisamente hay una falta, o mejor dicho, hay una incapacidad del Estado, sin que incapacidad suene una mala palabra, sino que simplemente no es capaz de dotar la infraestructura necesaria para que los ciudadanos tengan un mínimo bienestar, un bienestar, digamos, desarrollado. Entonces, si para ponerlo en términos latos, la sociedad necesita 100 de inversión en infraestructura, el Estado puede proveer 60. Entonces, ese 40 que le falta al Estado para proveer la infraestructura necesaria para que los ciudadanos tengan bienestar, se denomina como brecha en infraestructura. He traído este pequeño diagrama que lo he tomado del Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 de AFIN, donde se grafica en los sectores más importantes cuál es la brecha en infraestructura. Es decir, qué es lo que aquí al 2025 le falta al Estado cubrir para poder, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, para poder proveer de una infraestructura, digamos, básica para la satisfacción de los ciudadanos. Aquí, por ejemplo, vemos los sectores importantísimos en servicios públicos, como son transporte, energía, los telecos, la telecomunicación, infraestructura hidráulica tan necesaria, agua y saneamiento, salud, educación, todo lo cual nos lleva a la friolera de 159.549 millones de dólares, que es lo que aproximadamente necesitaría el Estado para poder proveer de esta infraestructura y para poder satisfacer las necesidades de nosotros los ciudadanos. Entonces, aquí nos encontramos, como digo, con un problema. El Estado no tiene los recursos suficientes. Y no tiene los recursos suficientes no porque se los... O sea, ¿cómo lo digo sin que suene un poco feo? O sea, no porque se los lleven, no porque se los embolsiquen, esa no es la respuesta. O sea, sí que hay una pequeña parte de esta brecha de infraestructura explicada por temas de corrupción, por temas patológicos, que sobre eso voy a ir en un momento, pero principalmente, y en economías, como digo, tan informales como la peruana, existe pues un déficit de recaudación, o en economías, o en sociedades que han crecido tan dispares, en tanto demografía como la ciudad de Lima, digamos, en realidad todo el Perú, o sea, ha crecido de manera dispar, sin planificación. Entonces, cuando hay esos factores, es complicado al aparato de gobierno poder proveer esta infraestructura, estos servicios públicos necesarios para todos los ciudadanos, ¿no? Es bastante complicado. Entonces, aquí tenemos problemas. Tenemos problemas, primero, los pocos recursos con los que cuenta el Estado, y al tener pocos recursos, el Estado debe priorizar.
¿no? Y al priorizar, o sea, ¿priorizar qué es? Es hacerlo lo más urgente, dejando para ello de hacer algunas otras cosas que no consideran tan urgente. O sea, yo entiendo que depende del punto de vista de una persona u otra, o de un grupo social u otro, qué es lo importante para ellos, ¿no? Pero claro, el Estado, dando un paso hacia atrás, tiene que priorizar si no tiene los recursos para satisfacer todas las demandas. Entonces, tiene pocos recursos. Eso es una verdad ineludible. Tiene también problemas estructurales y patológicos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, como decía, no todos, al Estado no le alcanzan los recursos, no porque se lo tiren todo, o sea, pero sí hay una pequeña parte que podemos explicar, o sea, una falta de recursos que podemos explicar por la corrupción, ¿no? La corrupción, que es un problema patológico. Problemas estructurales porque la burocracia es poco dinámica, porque hay una falta de capacidad de gestión en los profesionales que trabajan para el Estado, o porque también hay una falta de profesionalización del Estado. Algo que ha mejorado ciertamente en los últimos tiempos. Ha mejorado y muchísimo, pero seguimos con algunos de estos problemas, ¿no? Entonces, estos problemas que tiene entre los pocos recursos, los problemas, la línea base que también línea base de infraestructura con los que se encuentra el gobierno entrante, es decir, si partimos de una línea base mala de infraestructura, va a ser mucho más problemático poder completar esa brecha entre lo que tenemos y lo que debemos proveer a los ciudadanos. Entonces, la gran brecha de infraestructura también es un problema que juega en contra, como digo. Entonces, digamos, el Estado no puede solo. No puede solo. Evidentemente, cuando nosotros teníamos un Estado diferente al que tenemos ahora, porque de acuerdo con la Constitución vigente de 1993, el Estado ahora tiene un rol regulador más que interventor, con el paradigma anterior, que era un Estado más interventor, sí que el Estado se ocupaba de todo, y al ocuparse de todo, evidentemente las brechas se hacían más insalvables por estos problemas que menciono. A la hora de tener un rol regulador, puede tomar algunos otros mecanismos que el mismo ordenamiento jurídico, la misma sociedad, digamos, el mismo mercado, si se quiere, le ofrece al Estado. Y a partir de estos mecanismos es que puede utilizar lo que le falta, o puede tratar de utilizar lo que le falta para poder cumplir con su obligación de proveer los servicios públicos, la infraestructura. Puede utilizar entonces a los privados para ello. Entonces vienen aquí los modos de provisión. El Estado, como digo, tiene la obligación de proveer infraestructura, proveer servicios públicos. Pero a la luz de los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico, puede proveerlos directamente o puede proveerlos indirectamente. Eso es lo que pueden ver ustedes aquí en el mapita que les estoy mostrando. Voy a un segundo poner el puntero para poder señalar. Perfecto. Entonces, aquí vemos que los modos de provisión son dos, directo o indirecto. Hay algunos autores, quiero precisar acá, que también hablan de una provisión mixta. Yo soy más partidario de una provisión directa o indirecta, porque la indirecta está involucrada en la mixta. O sea, la provisión de indirecta es indirecta porque hay cierto componente privado, cierta participación del privado, ¿no? Entonces, el mixto para mí es indirecto, pero puede ser que en algunos textos o en algunos autores se encuentren esta división tripartita. Para mí es solamente dos, ¿no? Pero eso es, como digo, es una postura ya personal. Entonces, la provisión directa, como digo, es mediante la cual el Estado se hace cargo, ¿no? El Estado se hace cargo de proveer la infraestructura, los servicios públicos, etcétera, y lo hace a través de las obras públicas, ¿no? Tan simple como eso, digamos tan simple, entre comillas, como eso. Y luego tiene la provisión indirecta, que es mediante la cual el Estado se sirve de los privados para proveer los servicios públicos. Ahora, ojo, que en ningún momento la obligación, la titularidad del servicio público, de la publicatio, como lo menciona la doctrina, deja de ser del Estado. Siempre la titularidad, siempre la obligatoriedad es del Estado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando les cuente las diferencias o el tránsito de las provisiones privadas a lo público. Mientras más componente privado, a menos componente privado.
Pero aquí, básicamente, he listado 4 tipos de provisión, de mecanismos por los cuales el Estado se vale del privado para poder cumplir con sus obligaciones. Uno es la privatización, que ya las conocemos, es aquel mecanismo que permite que un Estado disponga totalmente o ponga a disposición totalmente del privado la actividad o el servicio o la provisión del servicio público. Acá ustedes me dirán, pero Hernán, si tú me acabas de decir que el Estado nunca deja la titularidad, siempre es el obligado. Entonces, si tú privatizas, es decir, vendes la provisión de servicio público, ¿cómo la obligación va a seguir siendo del Estado si ya vendiste todo? Si ya le diste todo, todo lo necesario para que él provea. Pero no, o sea, una privatización es precisamente la venta, digamos, en términos latos, la venta de esta actividad, de esta provisión de servicios públicos, pero la obligación sigue siendo del Estado. Tal es así que las empresas que proveen servicios públicos, por ejemplo, se me ocurre, vamos a hablar de algo sensible, vamos a hablar de aguas, de la provisión del servicio de agua y saneamiento. Actualmente, y todavía no está en liquidación, actualmente, bueno, el servicio público de agua y saneamiento se provee a través de EPS, que son empresas prestadoras de servicio. Todas tienen un componente principalmente público, ¿no? Como por ejemplo Sedapal, que es la empresa provisora de servicio de agua y saneamiento en Lima y Callao. Esta empresa es netamente pública, pero no deja de ser empresa. Sin embargo, hay una experiencia de esta EPS que es privada, que está en Tumbes. Si no me equivoco, se llama Aguas de Tumbes. La verdad, si es que hay aquí alguien que tenga parientes o que sea de Tumbes, quizás me podría corregir en el nombre, pero me parece que es Aguas de Tumbes, que es la primera y única experiencia de una empresa de provisión de servicio público de agua y saneamiento que es netamente privada, que la verdad no ha funcionado muy bien. Y aquí, quizás en algún momento podamos discutirlo, no siempre lo privado funciona mejor que lo público, que eso es lo que generalmente tenemos internalizados. No siempre es así, hay factores que ayudan o que determinan a que por lo general lo público funcione menos bien que lo privado, pero no es per se el hecho. La prueba es Aguas de Tumbes, pero bueno. Igual, Aguas de Tumbes tiene la provisión del servicio, pero igual, o sea, si falla en la provisión del servicio, quien tiene que reponerlo, quien tiene que asumirlo es el Estado, porque es su obligación. Claro, el Estado despliega una serie de mecanismos, por ejemplo, garantías, embargos, si se quiere, para poder asegurarse de que el privado va a cumplir con la obligación por encargo del Estado. Luego están los proyectos en activos. Los proyectos en activos vamos a entrar más al detalle en la segunda sesión de este módulo, ¿no? Es una modalidad también por la cual el Estado se vale del privado. Básicamente, ¿qué es el proyecto en activos? Un activo es un bien potencial del Estado. Como, por ejemplo, el Estado posee un inmueble, el Estado, o mejor dicho, posee, tiene propiedad, ¿no? El Estado ejerce la propiedad de un inmueble, ejerce la propiedad de algún terreno, ¿no? Entonces, estos bienes, estos activos, pueden ponerse a disposición del privado para que éste los explote generando una renta, evidentemente, que va a pagar que va a traducirse en beneficio para el privado y en retribución también para el Estado. Esto durante un periodo, no es eterno, no es una disposición total. Siempre el bien revierte al Estado. Luego están las obras por impuestos, sobre lo cual también nos vamos a referir en la segunda sesión, ¿no? Y es básicamente un mecanismo bastante novedoso que ha sido bien utilizado aquí en el Perú, no lo suficiente, pero sí las experiencias que hay son positivas, ¿no? ¿Qué es básicamente las obras por impuestos? Es decir, como decía, el Estado se nutre de los tributos de nosotros los ciudadanos, ¿no? En sus diversas modalidades. Nosotros los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los asalariados, tributamos en manera de renta, ¿no? Hay un impuesto a la renta por renta de trabajo que nosotros tenemos que pagar a la SUNAT porque si no nos embargan, ¿no? Después están los impuestos indirectos, ¿no? El IGB, por ejemplo, ¿no? que se cumple cada que alguien compra algún bien. Están los impuestos al capital, que son los que pagan pues, aquellos que tienen bienes de capital, que son los bienes que están en capacidad o que sirven para producir otros bienes, los empresarios, etc. Entonces, todos estamos obligados a tributar. En cualquiera de los niveles, en cualquiera de las modalidades, todos estamos obligados a tributar.
Y estos tributos son tomados por el Estado y son, digamos, mezclados en una gran bolsa llamada Tesoro Público, y a partir de ahí se dispara lo que el Estado prioriza, ¿no? Para obras, para educación, para, digamos, alimentación, infraestructura, etc. Entonces el Estado tiene una priorización que se traduce en la ley del presupuesto público. Es el Estado quien decide, en función ciertamente de las necesidades de los ciudadanos, cómo gastar el tesoro público. ¿Qué es lo que hacen las obras por impuestos? En vez de que el privado, y acá hablo ya de una empresa, de una empresa que genera capital, ¿no? El privado, en vez de tributarle al Estado, para que el Estado lo tome, lo cuele y lo dispare para sus prioridades, el privado lo que hace es directamente ejecuta una obra de necesidad pública con lo que le daría el Estado. Es decir, en vez de transferirle al Estado sus tributos, lo ejecuta directamente en la necesidad de, digamos, su zona de influencia. Entonces, es un mecanismo bastante novedoso y bastante interesante que vamos a explorar un poco más en la segunda sesión, pero aquí se los quería traer para ir avanzando. Y luego está el tema que nos convoca, ¿no? Las asociaciones público-privadas, o APPs, para abreviar. Estas APPs es un mecanismo entonces de provisión, un mecanismo del que se sirve el Estado para poder cumplir con sus obligaciones en vista de los problemas que tiene para poder ejecutarlas. Es un mecanismo entonces de participación privada, por el cual se vale el Estado de la experiencia, de los recursos, de aquello que puede nutrirse del privado para poder ejecutar la infraestructura, para poder proveer los servicios públicos. Todas son necesarias, tanto la provisión directa como la indirecta, pero ciertamente cada una tiene sus particularidades. Y el tema, como digo, que nos convoca es el de las APPs. Hasta aquí, no sé si habría alguna pregunta. Hasta aquí lo que quiero que entiendan hasta este punto de la exposición es que cuál es la razonabilidad de las APPs. ¿Por qué las APPs? No sé si tuvieran alguna pregunta, si no seguimos. No, doctor, todo claro. Perfecto, perfecto. Me alegra que así sea, porque para la segunda sesión va a haber una práctica. Mentira. Bueno, entonces, las APPs. ¿Qué son las APPs? Existen diversas definiciones sobre lo que es la APP. ¿Y esto por qué? Porque las APP, al involucrar diversas disciplinas, al involucrar diversas especialidades, tiene enfoques diferenciados, ¿no? En una APP confluye tanto el tema jurídico como el tema económico, como el económico-financiero fuertemente, como el tema de ingeniería. Hay una infinidad no infinidad, hay una hay una riqueza de factores que se involucran, que importa, que son inherentes a las APPs. Y de ahí que hayan diferentes enfoques para definirlas. Sin embargo, todos aquellos enfoques coinciden en los elementos clave, esenciales de las APPs, que yo creo que con esta definición podemos abarcar. Entonces, ¿qué es una APP? ¿Cuál es la definición de APP? Es toda asociación de carácter contractual entre una parte pública, el socio público, y otra privada, el socio privado, para el desarrollo, provisión o gestión de una infraestructura o un servicio público. Son modalidades de participación a largo plazo en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología del sector privado con el objeto de desarrollar, financiar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, servicios públicos y ahora últimamente investigación aplicada o innovación tecnológica. ¿Con qué creo que se deben quedar de esta definición? ¿No? Primero, que es un tema contractual. Es un tema contractual que involucra a un actor público con un actor privado. Y ojo, que es un tema contractual. Un tema contractual, ¿qué quiere decir? Que el privado y el público van a estar en una horizontalidad, van a ser partes, van a tener obligaciones y derechos al interior de este contrato. Y en esto sí quiero que reparen, porque normalmente
las entidades públicas, el Estado, digamos, se relaciona con sus administrados a partir del derecho administrativo. Porque así debe ser, ¿no? O sea, el privado o el usuario o el ciudadano se acerca al Estado para obtener permisos, licencias, etcétera, ¿no? Y el tratamiento siempre es vertical. El Estado pone una serie de requisitos para que el privado pueda cumplir, cumpliendo con ellos, pueda obtener pues lo que se quiere, ¿no? Los permisos, las licencias, etcétera. Entonces, por lo general, el derecho administrativo tiene una relación de sujeción vertical. Las asociaciones público-privadas tienen un componente de derecho administrativo, vamos, que es una entidad pública, una de las partes en una APP. Entonces, tiene necesariamente un componente de derecho administrativo. Sin embargo, acá la particularidad es que la entidad pública que representa al Estado va a estar en igualdad de condiciones, digamos, al menos en teoría, con el participante privado, ¿no? Y es una relación contractual. O sea, ambas partes se ponen de acuerdo en el texto contractual, en las obligaciones y derechos de las que van a encargarse y asumir a lo largo de esta APP, que como acá también pongo, también decíamos, son modalidades de participación a largo plazo. Una APP no tiene sentido si le colocamos un corto o mediano plazo y después ya vamos a poder ver por qué. Una APP tiene necesariamente que ser a largo plazo, si no, no tendría sentido, ¿no? En la que se incorpora experiencias, conocimientos, equipos y tecnologías del sector privado. O sea, el Estado, la entidad pública, se vale entonces, se nutre entonces de lo que puede otorgarle el privado para poder cumplir con estas actividades, ¿no? Estas, mejor dicho, acciones para poder dotar o para poder cumplir con la obligación de proveer la infraestructura, los servicios y la investigación. Eso tiene que quedarles claro para entender lo que es una APP. Entonces, privado, público, contrato, largo plazo, aprovechamiento de los recursos tecnológicos, económicos y humanos y experiencia de los privados, ¿no? Y creo que con eso quedamos aquí. ¿Cuáles son las características de las APPs? Las características de las APPs son muchas, en realidad, pero aquí les he traído 4 porque considero que son las más esenciales. Las más esenciales, las que son las que le dan sentido a la APP, las que dan la naturaleza de la APP, las que hablan, mejor dicho, de la naturaleza de la APP. La transferencia de riesgo, el largo plazo, la elevada inversión y el compromiso de las partes. ¿Qué entendemos por transferencia de riesgo? El riesgo es importantísimo y la distribución del riesgo es importantísimo para el entendimiento de una APP. Y sobre eso vamos a utilizar un capítulo entero en la próxima sesión. Ahora vamos a hablar también de manera tangencial y de manera bastante genérica para que sepan más o menos cuán importante es el riesgo. Cuando el sector público, digo, se ocupa de ejecutar una obra pública, ¿no? Para proveer o para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, lo hace bajo su cuenta de riesgo, digamos. Si yo como público, como sector público, ejecuto un puente, digamos, peatonal para poder cruzar el río Rímac, yo lo ejecuto por obra pública. Evidentemente, al decir que lo ejecuto yo directamente no quiere decir que yo como Estado vaya y lo construya. Puede ser, puede darse el caso, pero también puedo hacer la contratación vía obra pública, ¿no? Que hay un procedimiento y una ley de contrataciones que se utiliza para ello. La diferencia entre contratación pública y contratación privada, específicamente PP, la vamos a ver también un poco más adelante. Pero entonces, digo yo, el público cuando hace una obra pública lo hace bajo su cuenta de riesgo, con los recursos que tiene, con los recursos económicos, técnicos y humanos que tiene, ¿no? Y con el riesgo que esto llevaría. Sin embargo, cuando tú ejecutas una APP o te involucras en una APP, transfieres parte del riesgo al privado. Transfieres la gran mayoría, hablando de ejecución de infraestructura del riesgo, al privado, porque es el privado el que le ejecuta. Entonces, si existiría un problema con este puente peatonal del que les hablé, si se cae el puente peatonal, si se raja, si hay daños, el Estado es el que debe responder directamente. En el caso de una APP, si digamos, yo en el marco de una APP concesiono una autopista, entonces el riesgo que se genera por el tráfico automotriz que va a través de la autopista se transfiere al privado.
Claro que esto es un poco más complejo ya cuando hablemos del contrato de APP. Vamos a ver que este contrato se funda en una matriz de riesgos, de distribución de riesgos, que es importantísimo para la APP. La distribución de riesgos, lo que quiere o lo que, en lo que plasma, digamos, es la capacidad de cada uno de los actores para poder resolver estos riesgos en casos de ocurrencia. Si el Estado asume algunos riesgos y el privado también. Pero la transferencia de riesgo es una característica crucial, determinante del APP, porque sin transferencia de riesgo no existe APPs. Tienen ambas partes que asumir el riesgo. Largo plazo, bueno, yo creo que acá no habría mucho que decir, ¿no? Largo plazo esto es necesario en una APP porque la APP tiene dos grandes momentos, y eso también lo vamos a ver luego. Tiene, por ejemplo, si hablamos de infraestructura pura y dura, tiene un momento de ejecución de obra y tiene un momento de operación y mantenimiento de la obra. Entonces, son dos momentos, hablando de manera genérica, en los que no pasan pues 2 ni 3 años. Y es de largo plazo porque, por lo general, una APP no se utiliza para aspectos menores, digamos, no se utiliza para ejecutar un puente, solamente un puente pequeño, digo, hay puentes enormes y puentes a nivel mundial, digo, aquí en Perú yo no tengo recuerdo o no tengo información sobre algún puente de grandes magnitudes concesionado, pero o sea, es de largo plazo porque las obras que involucran una APP son de gran envergadura, de muy gran envergadura. Y por eso también hay una elevada inversión de la que el Estado no puede hacerse cargo, ¿no? Y para eso, una de esas cosas, una de las cosas que necesita el privado es eso, las espaldas financieras, la estructuración económico-financiera de la que sí tiene capacidad el privado antes que el Estado, ¿no? Y el compromiso de partes, como les mencionaba, esta es una asociación público-privada. Ambas partes, en igualdad de condiciones, asumen obligaciones y ejercen derechos al interior de o mejor dicho, en el marco de un contrato. Esas son las 4 características principales que le dan sentido a lo que es una APP. Y pasamos entonces a los principios. Ya tenemos claro más o menos cuál es la definición cuál es la razonabilidad de las APPs, por qué surgen, para qué se utilizan y en qué casos podríamos utilizarlas, digamos. Tenemos más o menos claro qué es cómo se define una APP, para qué sirve y cuáles son sus características más importantes. Ahora hablemos de los principios de la APP. Los principios, estos hay algunos más, algunos menos, estos son los primordiales y además estos son los que consagra la norma peruana en materia de APPs, ¿no? Acá hablamos de valor por dinero, adecuada distribución de riesgos, competencia, responsabilidad presupuestal, enfoque de resultados, transparencia e integridad, ¿no? Aquí entonces tenemos 8 principios de los cuales, ¿qué son los principios? ¿No? Acá, bueno, entiendo que todos somos abogados y si no, igual lo menciono, los principios son aquellas directrices, aquello que sin estar inscrito rige el destino de los mecanismos jurídicos, en este caso de la APP. Estos son los que rigen los destinos de las APPs. Pasemos a hablar brevemente sobre cada uno de ellos, que considero que si hay aspectos importantes, no es que existan algunos principios más grandes que otros, más importantes, digo, que otros, pero sí que es cierto de que hay principios que son más cruciales que otros en el marco de una APP, ¿no? Y por eso quiero detenerme, bueno, voy a referirme brevemente a cada uno de ellos, pero sí me quiero detener en alguno porque sí es importante su entendimiento. A ver, por ejemplo, en el principio del valor por dinero vamos a tener un capítulo entero para hablar en la sesión siguiente, ¿sí? En las fases de las APPs, en la estructuración de la APP. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces empecemos por los menos, digamos, cruciales, menos complicados, si se quiere, ¿no? Los principios de competencia y transparencia. ¿Qué quiere decir el principio de competencia? El principio de competencia simplemente es que promueve la búsqueda de competencia, ¿no? Promueve la búsqueda de competencia y para ello necesitamos una igualdad de trato entre postores para evitar conductas anticompetitivas o colusorias. O sea, esto lo vamos a poder entender y plasmar mejor en la siguiente sesión cuando hablemos de las fases de las APPs.
pero para ir introduciendo el tema también, cuando un privado, o sea, siempre se requiere de un privado para una APP, ¿no? Es imposible que solamente se haga una APP con una parte o con dos partes siendo Estado, ¿no? Aunque hay una, no lo voy a confundir. Privado y público, siempre. Entonces, el privado, al presentar, o sea, ¿cómo se origina este proceso de APPs? El privado, por lo general, presenta una iniciativa denominada iniciativa privada, que es su idea de proyecto. Se lo presenta ante la entidad pública y le dice, mira, tengo esta idea de proyecto, me parece que puede ser una APP, estos son sus ítems, tú te lo pongo a consideración. Entonces, la entidad pública lo que hace es, primero, verificar si este proyecto de APP está incorporado en su planificación, que más adelante lo vamos a ver, que si está incorporado en su planificación y si lo considera de interés y si no está en su planificación, lo integra al informe multianual de inversiones en APP, que es sobre lo cual le voy a hablar después, que es la planificación. Tiene que estar necesariamente, tiene que estar. Y una vez que esté, entonces la entidad pública, que puede ser un gobierno local, regional o puede ser el mismo ejecutivo, lo somete a discusión de sus entes, digamos, resolutivos legisladores. Por ejemplo, en las municipalidades se somete a acuerdo de consejo, ¿no? Un acuerdo de consejo es el que le declara de interés la iniciativa privada presentada por el privado, valga la redundancia. Esta iniciativa privada no es que yo la declare de interés y le diga, ya bueno, privado, entonces suscribamos el contrato y hagamos la obra, hagamos el proyecto. No. El principio de competencia, para respetar el principio de competencia, lo que se debe hacer es, bueno, declaramos de interés tu iniciativa privada, entonces yo la saco al mercado y doy un plazo de 3 meses para que cualquier otro privado que esté interesado en ejecutar este proyecto pueda presentarse y mejorar tu oferta. Si tú, privado, me dices que por 30 me vas a hacer esta carretera y viene otro privado y me dice, yo la puedo hacer por 25, se le reconoce los estudios que ha hecho el privado, el que presentó la iniciativa privada, pero se le declararía como postor al que ha mejorado la oferta. Si es que después de eso, de ese plazo, no hay otra oferta mejor o las que se presentan o no se presenta nadie más, se adjudica directamente, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir el principio de competencia. Los postores, por más que sea uno el que haya presentado, los postores participan en igualdad de condiciones. Eso tiene que ver, además, está relacionado, no relacionado, pero tiene algún símil con lo que es contratación pública. Luego, el principio de transparencia, ¿no? Se dispone que la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para la toma de decisiones en las etapas de evaluación, desarrollo, adjudicación, implementación y rendición de cuentas de un proyecto de APP es de acceso y conocimiento público. Tal cual. El principio de transparencia es un principio que rige a todas las entidades del Estado. Hay una ley incluso de transparencia y acceso a la información, ¿sí? Que obliga a toda entidad del Estado, ante la sola petición, sin motivación, sin causa, digamos, que sea entregada a quien la solicita. Es decir, yo, Hernán Arana, mañana se me ocurre, no sé, hacer un estudio sobre, digamos, la tarifa del metropolitano. Entonces yo voy a la ATU, que es quien ahora se encarga del metropolitano, a pedirle los estudios por los cuales se ha determinado la tarifa. Mejor dicho, las fórmulas que regulan esta tarifa, o que ajustan y reajustan esta tarifa. Y el ATU me la tiene que dar, porque no es información confidencial. Existen algunas excepciones, como por decir precisamente la confidencialidad, datos personales, información económica de empresarial, información que pueda revelar la estrategia de la entidad pública a la que se le solicita, etc. Pero el principio general es que existe una transparencia, ¿no? Y al tener un componente público, al tener una entidad involucrada, esta entidad, la información que cautela respecto a las APPs, tiene que ponerla a disposición de quien la solicite sin motivación, sin razón, sin causa necesaria. Pero ojo, que existen excepciones. Y acá con lo que debemos quedarnos es que, claro, esto es ya hablando en el marco de la APP, del contrato, de la concesión, de lo que fuera
o de cómo fuera que sea plasmado la APP. Porque ciertamente es que cuando el privado presenta su iniciativa privada, valga la redundancia nuevamente, esta información sí es confidencial, ¿no? Porque evidentemente, si él presenta su iniciativa privada y yo la hago conocer, o sea, digamos, los estudios, los análisis, los informes que componen esa iniciativa privada, podría pues distorsionar la competencia de la que hablábamos al principio, ¿no? Pero una vez que se adjudica y se declara de interés, entonces todo aquello que no involucre una información empresarial, que digamos tiene cierto atisbo de confidencialidad, es de acceso público. Luego vamos con estos dos principios para luego ya ir al descanso. Me han dicho que a las 8 tenemos que descansar. Vamos con estos dos principios rápidamente para luego retomar. Y hablemos entonces de la planificación. Priorizar proyectos según las prioridades, valga la redundancia ahí, y planes nacionales, sectoriales, regionales y locales, IMIAP. Del IMIAP les hablé justo a razón de la competencia, ¿no? O sea, yo les decía que cuando el privado presenta su iniciativa privada, esta debe ser incorporada a la planificación de la entidad. O sea, no es que yo como privado me consorcie con otro o yo mismo y le presente un proyecto a la entidad pública y la entidad pública, sí, me gusta este proyecto, hay que hacerlo, y se hace. No, no, no. Hay una, digamos, cartera de priorización, hay una cartera de proyectos que tiene toda entidad. En el caso de las APPs se denomina IMIAP. ¿Qué es el IMIAP? El informe multianual de inversiones en APPs. Por lo general es bianual, por lo general. En algunos casos dura 3 años. Pero en este IMIAP, ¿qué consta? Consta la cartera de proyectos que están priorizados por la entidad para ser ejecutados por APPs. Digamos que si en este IMIAP hay una cartera de 10 proyectos, ¿no? Digamos, de saneamiento, de vivienda, de infraestructura en transporte, y yo como privado presento un proyecto que no está aquí, si a la entidad le parece interesante, entonces lo que debe hacer es someterlo a votación de sus entes principales, como digo, en una municipalidad, por ejemplo, el consejo, para poder ser incorporado en este informe multianual de inversiones. Una vez incorporado, recién puede iniciarse con el proceso de las APPs, ¿no? Que es la declaratoria de interés, luego la adjudicación, etcétera. Eso es algo que vamos a ver mejor cuando les explique las fases de las APPs. Y bueno, y esto es algo que por lo general no pasa, ¿no? Que debe considerarse la política de descentralización del país. O sea, acá, si bien es cierto, hay informes, hay lineamientos, hay, no digamos literatura, pero sí estudios que hablan de lo que debería ser la descentralización. Por lo general, las entidades públicas que tienen a su cargo APPs o que pueden ejecutar APPs no lo siguen, ¿no? Cada entidad funciona como islas. En algunos casos sí, sobre todo cuando son mega obras. O sea, hablando de APPs, podemos hablar, o sea, siempre son grandes obras, podemos hablar de obras más grandes que otras, ¿no? Y hablando de mega obras, por lo general sí. Pero es algo que por lo general no se cumple, ¿no? Pero sí debería, ¿no? Considerarse la política de descentralización del país, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los problemas de crecimiento del Perú es la falta de planificación. El Perú ha crecido muy desordenadamente en todos sus ámbitos. Entonces es algo que debería tenerse en cuenta. Y la integridad, que es la conducta de quienes participan en los procesos, debe ser guiada por la honestidad, la rectitud, la honradez y la veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la que en caso de producirse es comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Esto es cierto, ¿no? Y acá hablamos ya de integridad como un tema de conducta funcionarial, no solamente del lado del público, ¿no? Que es uno de los dos componentes de las APPs, sino también del privado. Toda APP debe responder a este principio de integridad, que está relacionado ciertamente también con la transparencia, ¿no? Aquí hay algunos problemas, porque si bien es bonito, ¿no?, hablar de la integridad que debe tener todo funcionario, todo participante privado en el marco de las APPs, por lo general, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, con los organismos de control competentes, con la Contraloría, con los SOSIs, que se involucran también en las APPs, y eso lo vamos a ver ahora mismo luego del descanso, en los integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Y bueno, dicho esto, tenemos 10 minutos para
para relajarnos un poco, para descansar también. No sé si es que alguien quiere hacer una pregunta antes de irnos al break o algún comentario. Soy todo oídos, por favor, es el momento, para si no, irnos al break. Por mi parte, todo claro. Acá. Perfecto, entonces, como todo está claro, nos vamos al break. Entonces, en 10 minutos nos volvemos a conectar, por favor. Muchas gracias. Ok.
fue con intención. Bueno, ya siendo las 8:11, yo creo que podemos reiniciar la sesión. Voy a compartir nuevamente la presentación. Me avisan, por favor, en el momento en que puedan verla. Pues sí. Ya se ve ya. Sí. Perfecto. Ok. Nos quedamos aquí. Vamos a poner la copita. Y listo. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el principio de integridad, ¿no? Ya habíamos explicado que esto está relacionado con el tema de la competencia y que hay un factor importante que entra a tallar en el control de esta integridad, que son los órganos de control. Hablemos ya de los principios un poquito más complejos. Este es ciertamente importantísimo por la naturaleza que tiene la APP, que digamos que no sé si la más importante razón, no es la única, pero no sé si es la más importante para la existencia de las APPs, es la disponibilidad presupuestal de la que falta el Estado, de la que carece el Estado, digamos, para poder tomarla del privado, ¿no? Pero entonces, esto se conlleva con la responsabilidad presupuestal, que es diferente a la disponibilidad presupuestal. La responsabilidad presupuestal es un principio que recae no solamente sobre el privado, sino principalmente sobre el público. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, en una APP, tanto el público como el privado asumen obligaciones y ejercen derechos. Algunas obligaciones que asume, o de las que asume el Estado, tienen que ver o necesariamente importan por tener una disponibilidad presupuestal. No es que el Estado simplemente participe en la APP para recibir todo el privado, no, es una asociación. Acá hay obligaciones y derechos de uno y otro lado. Entonces, una de las obligaciones o uno de los principios que rigen las APPs es la responsabilidad presupuestal, ¿no? Aquí podemos decir entonces que para asumir los compromisos financieros firmes y contingentes derivados directa o indirectamente de la ejecución de los contratos, debe considerarse la capacidad de pago del Estado, sin comprometer el corto, mediano ni largo plazo, el equilibrio presupuestario de las entidades públicas, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la prestación regular de los servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si nosotros como Estado tenemos responsabilidades que cumplir, no puedo pues dejar de proveer esas responsabilidades por ejecutar un proyecto de APP. Por ejemplo, digamos, cuando yo concesiono volvamos al ejemplo de la autopista, cuando concesiono una autopista, claro, el privado tiene la obligación de ejecutar, de diseñar primero, construir, operar y mantener la autopista, ciertamente. Pero antes de eso, es obligación del Estado, y esto es normativo y evidentemente que se plasma en todos los contratos de APPs, de liberar las tierras para entregárselas al privado para que éste inicie la ejecución. ¿Qué quiere decir con liberar las tierras? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, proyectado algo de lo que se ha hablado mucho esta última campaña al sillón de la Alcaldía de Lima,
la continuación de la vía expresa sur. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado que los dos candidatos que, bueno, más importantes, que tenían mayor porcentaje de intención de voto, hablaron de este proyecto, de la continuación de la vía expresa. La vía expresa termina actualmente en Barranco. Hay un proyecto para conectar esta vía expresa desde Barranco hasta la Panamericana Sur, pasando por Surco, San Borja, Surquillo y desembocando, conectando con la Panamericana Sur. Entonces, evidentemente, este diseño o este trazo pasa pues por infinidad de predios, no infinidad, pero por bastantes predios, por interferencias. ¿Qué son las interferencias? Las redes de luz, de agua, de desagüe que pueden estar por el subsuelo, ¿no? Entonces, ahí el Estado tiene que liberar esos terrenos. El privado diseña el trazo, identifica las interferencias y el público es el que tiene la obligación de expropiar, antes de decirles expropiar, que en eso quiero terminar, antes de entregar estas áreas para la ejecución, tiene que liberarlas de predios, liberar las interferencias, entregarlas totalmente saneadas. Sin eso, el privado no puede iniciar. ¿Y por qué es el público el que tiene esta obligación? Porque en la matriz de riesgos, por lo general, la obligación de expropiación está en el Estado. ¿Por qué, me dirán ustedes? Es simple, porque es el Estado el único que tiene la posibilidad, la facultad de expropiar. La expropiación se da o se puede dar bajo ciertos supuestos. Los supuestos más importantes, lo primordial es que debe ser autorizada por una ley emitida por el Congreso de la República. Estos grandes proyectos que se concesionan, por lo general, son declarados de interés público e interés nacional por el Congreso de la República. Todos los proyectos que están concesionados tienen su ley autoritativa, sin lo cual el Estado no podría liberar estos terrenos. Porque para expropiar, digo, o sea, hay una serie de mecanismos que debe cumplir el propio Estado. No es que a mí me guste, como Estado, a mí me guste que el trazo vaya por acá y entonces yo diga, bueno, expropiamos esta casa y esta casa. No es así de sencillo. Tiene que seguirse un procedimiento. Primero es la ley autoritativa, la que declara de interés nacional, interés público, claro, declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución de este proyecto. Entonces, con eso, yo puedo acercarme a los habitantes de las casas a decirles, bueno, tengo que hacer una tasación que la hace la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es el único ente autorizado para ejecutar las tasaciones a nivel nacional en el marco de estos proyectos, de estos megaproyectos. Entonces, la tasación que hace el Ministerio de Vivienda, yo se la pongo en conocimiento del propietario, diciéndole, bueno, esto es lo que me ha dicho el Ministerio de Vivienda, que cuesta tu casa, ¿no? Si tú aceptas, digamos, traspasármelo de manera directa sobre este costo, sobre este monto, perdón, yo ofrezco un 20% de incentivo, digamos, que eso está en la norma. O sea, si el Ministerio de Vivienda tasa una vivienda por 100 yo le acerco esa oferta, esa carta de intención, digamos, al privado por 100, que es lo que dice el Ministerio que vale su casa, si el privado acepta, yo le doy 120. Si el privado no acepta, rechaza la oferta, yo como Estado y teniendo el amparo de esta ley pública, de esta ley que declara de necesidad pública de interés nacional, expropio la vivienda, pagándole los 100, ya no los 20, porque los 20 es un incentivo para que el privado pueda aceptar y para que pueda dinamizarse rápidamente esto. Todo esto está en el texto único ordenado del decreto legislativo 1192, que está relacionado con el tema de adquisición de predios y liberación de interferencias para ejecutar estos proyectos. Entonces, eso solamente lo puede hacer el público. Eso lo puede hacer la entidad pública. Eso no lo puede hacer el privado. El privado no puede expropiar. Por eso que está la obligación del público de liberar todas estas áreas para poder entregárselas al privado para que éste ejecute la obra. Entonces, para esto que les he explicado, bueno, también están las interferencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, si la carretera o si la autopista va a pasar por un sector donde debajo hay redes de alta tensión o el trazo se superpone a postes de redes de alta tensión, entonces los titulares de esas interferencias, que las interferencias pueden ser, como digo, redes de alta tensión, eléctricas, redes de agua, de desagüe, hasta semáforos pueden ser interferencias. Entonces los titulares de estas redes, digamos, si es una red de alta tensión, puede ser en él yo voy, en el marco de esta ley, de este tubo de la 1192,
voy y le digo, bueno, tengo un proyecto de interés público, mi trazo va a pasar por tu poste de alta tensión, muévelo. Muévelo. Y me avisas cuánto te cuesta, me das tu presupuesto, yo te lo tengo que pagar, evidentemente. Entonces, el titular, que digamos en este caso puede ser en él, tiene que mover el poste y obviamente yo le tengo que pagar lo que cuesta, que no es poca cosa. O sea, mover redes de alta tensión no baja de 30 millones de soles, para que se hagan una idea, no es poca cosa. Entonces, para estas cosas, para liberar las áreas, para cumplir con esta obligación que yo tengo en el marco de una APP como entidad pública, necesito disponibilidad presupuestal, necesito recursos. Entonces, el comprometer estos recursos no puede significar que yo deje o ponga en peligro la provisión de los recursos que yo como entidad pública proveo. Entonces, no puedo comprometer el corto, mediano ni largo plazo, ¿no? No puedo comprometer mi equilibrio presupuestario, no puedo comprometer mi sostenibilidad de finanzas públicas y no puedo comprometer la prestación regular de los servicios públicos. Eso es lo que quiere decir la responsabilidad presupuestal. Yo como Estado necesito también disponibilidad presupuestal para ejecutar estos proyectos en el marco de una APP. Evidentemente, lo que yo gasto, digamos, esto se los digo de manera bastante genérica y bastante laxa, si yo como Estado gasto 10 para ejecutar este gran proyecto, el privado debería gastar 100, digamos. Esto es algo bastante burdo, digamos, si se quiere. Entonces, aquí la responsabilidad presupuestal cautela eso, ¿no? Cautela que no se pongan en peligro las finanzas de las entidades. Ahora, una vez que se ha opinado, y acá quien verifica esto es el MEF, y ya vamos a verlo ahora mismo cuando hablemos de los integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Entonces, al aprobarse esto, al verificar el MEF que mis recursos, o sea, que cuento con los recursos para comprometer, para obligarme, o para, mejor dicho, cumplir con esta obligación, ¿no? Se ejecutan, o mejor dicho, se efectúan los compromisos, ¿no? Que pueden ser dos, firmes o contingentes. Esos dos tipos de compromisos son los que genera una APP por parte de la entidad pública, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos firmes o cuáles pueden ser, en todo caso, las obligaciones de pago de importes específicos o cuantificables, los generados como contraprestación a lo previsto en el contrato, por ejemplo, el pago, el PAMO, que son estas cosas de las que vamos a hablar ya cuando específicamente hablemos de los contratos o de la ejecución contractual, ¿no? Son aquellos mecanismos en los cuales el Estado cautela que el privado reciba un nivel mínimo de ingreso, ¿no? Un nivel mínimo de ingreso tanto en la construcción como en la operación. Y están los compromisos contingentes, ¿no? Que son las potenciales obligaciones de pago, o sea, los condicionales, digamos, ¿no? Son los cuales que se derivan por la ocurrencia de uno o más eventos correspondientes a riesgos propios del proyecto de APPs, los IMAG, las demandas garantizadas, etcétera, que también son, o mejor dicho, acá reculo. Aquí en los compromisos contingentes están estos IMAG, que son los índices mínimos de ingresos de los privados. O sea, si yo en un proyecto APP comparto el riesgo de demanda, digamos, con un privado, ¿cómo lo digo para que sea menos complejo de entender ahora que no hemos hablado todavía en específico de esto? Por ejemplo, vamos a volver luego con el tema de la carretera, de la autopista. Entonces, yo concesiono una autopista, el privado en contraprestación pone sus casetas de peaje para cobrar, para generar ingreso para poder mantener la autopista. Entonces, si yo comparto el riesgo de demanda, cosa que no pasa normalmente en una autopista, si yo comparto en una autopista normal, digamos, si es una autopista que yo como Estado, por interés propio del Estado, quiero conectar, por interés social, mejor dicho, entonces es probable que sí pueda existir, entonces un índice mínimo. Es decir, el privado que ejecuta la obra y que pone su caseta de peaje me dice a mí, yo al mes debo cobrar en esta caseta de peaje 50. Si no llego a cobrar 50, es decir, si no usan la carretera los vehículos que a mí me otorgan un beneficio de 50, entonces tú me vas a completar esos 50. Si cobro 40, tú me vas a completar 10. Si cobro 30, tú me vas a completar 20. Entonces, eso es una contingencia, porque ciertamente se hace un estudio de tráfico para ver si es rentable la carretera. Es un ejemplo bastante particular. Pero si es que yo comparto la demanda,
puede que cumpla con el nivel 50 o puede que no. Si no, tengo que completar, tengo que pagar. Y si sí, también o sea, no tendría que pagar. Es más, cuando se comparte el riesgo de demanda, también va por arriba. O sea, hay franjas. Sí, claro, si es menos de 50, yo le completo. Pero si es más de 50, no 50, si es más de 60, o sea, siempre es un margen un poquito de lo mínimo. Si es más de 60, digamos, se comparte con el público. Entonces, eso es un contingente. El compromiso firme, el PAO y el PAMO están referidos a la construcción. Y esto generalmente se da cuando hay una APP cofinanciada. Una APP cofinanciada es en la que el Estado sí se involucra a nivel de ejecución de obra. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Enfoque de resultados. Este principio es importantísimo, importantísimo en el tema de las APPs. Las APPs surgen como mecanismo del que se vale el sector público para poder cumplir con sus obligaciones de provisión de infraestructura y provisión de servicios públicos. Pero a su vez requiere de una rápida, requiere un dinamismo diferente a lo que existe en una obra pública. Recordemos que yo les comentaba que básicamente existen dos momentos en una APP de provisión de infraestructura, digamos. El momento de la construcción y el momento de la operación y mantenimiento. Hay dos momentos. Lo que debería ser, y como son momentos, digamos, ya acá estamos hablando de la ejecución contractual, pero son momentos de largo plazo, lo que debería ser muchísimo más largo es la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? La construcción no debería demorar mucho, no debería ser un plazo, no debería ocupar un plazo muy, digamos, importante a nivel de la APP. Por lo general, la construcción dura lo que es 5, digamos, y la operación y mantenimiento dura lo que es 50, más o menos, para que se hagan una idea. Entonces, requiere de ese cierto dinamismo para poder cumplir con la naturaleza de APP. Igual en el proceso de promoción, digamos, claro, o sea, aquí les he hablado de dos movimientos en la ejecución contractual, pero si retrocedemos, ¿qué hay antes de la suscripción del contrato? Y eso también lo vamos a ver en la siguiente sesión, en las fases de la APP. Antes de la suscripción del contrato, donde el representante de la entidad pública y el representante de la entidad privada se juntan y suscriben el texto contractual ya habiendo pasado por todos los filtros que tenga que pasar. Antes de eso hay un proceso que se denomina el proceso de promoción, ¿no? Que en realidad son más fases, pero eso ya lo vamos a explicar luego. Entonces, este proceso de promoción también suele ser más rápido, o debería ser más rápido y más dinámico que un proceso de obra pública. Entonces, ¿qué es lo que busca el enfoque de resultados? Que no nos detengamos en cosas o en elementos que no son disruptivos, es decir, que no afectan en realidad, que si bien es cierto, no están contemplados o son diferentes a los que se habían planificado en algún momento, que si no afectan a la naturaleza del APP, entonces hay que en un actuar rápido, hay que descartarlo. Y esto es así porque en una APP no se buscan medios. O sea, cierto es que planificamos, estructuramos una operación tan compleja como una APP requiere pues una estructura económico-financiera, técnica, legal, bastante compleja y bastante especializada, ¿no? Pero al final lo que se persigue es el resultado, ¿no? Diferente a que, por ejemplo, en una obra pública que sí se fiscalizan medios. Aquí no, y precisamente como se buscan resultados, aquellos elementos que no son tan disruptivos para el tema del objetivo, del resultado, pueden descartarse de manera, digamos, rápida. Entonces, lo que podemos decir del enfoque de resultados es que las entidades públicas adoptan las acciones que permitan la ejecución, evitar precisamente retrasos derivados de mero formalismo, ¿no? Acá lo que se busca son resultados, no medios. Se identifican, informan e implementan acciones orientadas a resolver la problemática que afecta a los proyectos. El órgano competente de la entidad pública sustenta técnica, económica, financiera y o legalmente sus decisiones. Y los órganos, y esto es importantísimo, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar dichas decisiones por el solo hecho de tener una opinión distinta. Vamos a la práctica. ¿Cómo yo aplicaría el principio de enfoque de resultados? Por ejemplo, ¿no? Si hay algún elemento que me impide continuar de cara a las normas de derecho administrativo, pero yo veo que puedo superarlo en pro de la búsqueda de resultados, o sea,
digamos, podría apartarme yo de la norma de manera tal que obviamente sustentando la técnica, económica y legalmente vaya hacia el mismo resultado, ¿no? Sustentando por qué me aparto de la norma, digamos, simplemente me aparto de lo formalismo que podría exigir la norma del derecho administrativo para conseguir el mismo resultado. Eso evidentemente lo sustento. Y la Contraloría no me puede venir a cuestionar, oye, ¿por qué no seguiste a rajatabla la norma del derecho administrativo que te obligaba a tomar esta decisión? ¿Por qué? Porque aplicando el principio de enfoque de resultados, le era mucho menos oneroso a la entidad seguir este camino que el otro. Al final lo que se busca son los resultados. Eso es básicamente el principio de enfoque de resultados. Luego, la adecuada distribución de riesgos. Les mencionaba al inicio de que los riesgos son, o el concepto de riesgo es importantísimo en el marco de una APP. Es quizás lo que le da, junto con, si decimos que el tema de la disponibilidad, pues la falta de disponibilidad presupuestal del Estado es la razón principal por la que surgen las APPs. Hay otras muchas, pero esa es la principal, podemos decirlo. Digamos que el riesgo o la adecuada distribución de riesgo es lo que le da la esencia a la APP, es la característica principal de la APP. Entonces, ¿qué es un riesgo? Básicamente podemos decir que el riesgo es un suceso o circunstancia indeterminada que de llegarse a concretar tendría una consecuencia positiva o negativa en los objetivos de un proyecto. Básicamente, ¿el riesgo qué es? El riesgo es probabilidad de ocurrencia más, digamos, alcance de la consecuencia. El riesgo es probabilidad más consecuencia, digamos, los niveles de consecuencia. Entonces, en este mecanismo denominado APP, siempre hay una distribución de riesgos. Tanto el público como el privado asumen riesgos, digamos, riesgos determinados. ¿Y bajo qué criterio asumen determinado riesgo el privado y asume determinado riesgo el público? ¿No? Bajo el criterio de que quien esté en mejor condición o en mejor capacidad para mitigar ese riesgo, tiene que asumirlo. Por ejemplo, hablemos de riesgos comunes, digamos, entre comillas comunes. El riesgo legal. ¿Quién asume el riesgo legal en una APP? Lo asume el público. ¿A qué me refiero con riesgo legal? ¿Qué pasa si yo tengo una APP? Vamos de nuevo el caso de la autopista concesionada. Yo tengo un contrato de concesión ya suscrito que se está ejecutando contractualmente con sus idas y venidas, está operando esta autopista. ¿Qué pasa si mañana el gobierno ejecutivo, y hablemos de esta autopista que es una autopista de la Municipalidad de Lima? ¿Qué pasa mañana si el gobierno ejecutivo nacional, digamos, emite una ley diciendo todos los contratos que concesionan autopistas metropolitanas son nulos? Es una ley aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente, es una ley. Discutamos después si es que es constitucional o no, discutamos después si es que el fondo es correcto, es adecuado o no, o es técnicamente adecuado o no. Eso lo podríamos discutir ya promulgada la ley en las vías correspondientes, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional, etc. La cosa es que la ley fue válidamente emitida siguiendo los procedimientos constitucionales que se exigen, ¿no? Aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente. Entonces, yo como entidad pública tengo que cumplir la ley, no me queda otra. O sea, cuestionaré el fondo, cuestionaré si es que es constitucional o no, pero la ley es coercitiva, la ley es de imperativo cumplimiento, tengo que cumplirla. Entonces, tengo que voltear ante mi privado, mi contraparte en la concesión, a decirle, bueno, el contrato es nulo porque salió esta ley. No es mi culpa, yo no generé la ley, pero yo asumo el riesgo de la ley porque yo como público estoy en mayor capacidad para mitigarlo. El privado, evidentemente, no se va a quedar de brazos cruzados, me demandará ante el CIADI, que es la Cámara Arbitral, o mejor dicho, sí, claro, la Cámara Arbitral que ve todo lo que son arbitrajes de inversión. ¿Qué es un arbitraje de inversión? Es un arbitraje donde el privado que ha invertido en una entidad, en un Estado, porque es privado contra Estado,
El privado que ha invertido en un Estado para ejecutar un proyecto se ha visto maltratado, se ha visto vulnerado en sus derechos. Entonces basta ante este tribunal, ante el CIADI, y el CIADI lo que evidentemente va a decir, oye, aquí hay definitivamente un abuso de derecho. Entonces tienes que indemnizarlo con tantísimo dinero. O sea, definitivamente la ley va a terminar siendo muchísimo, esta ley de la que hablamos, muchísimo más perjudicial, pero es lo que se tiene que hacer en virtud del cumplimiento de la ley. Y también yo, en cumplimiento del Estado de Derecho, tengo que cumplir con el pago que me ordena el Tribunal Internacional. Eso es así. Le pagaré el rating del Estado peruano, el rating de inversión bajará, los inversores no vendrán, pero eso es lo que genera todo. ¿Y quién tiene que asumir eso? El Estado. Igual también, en el ejemplo anterior que mencionaba de la responsabilidad presupuestal, yo asumo como entidad el riesgo de la expropiación. ¿Por qué? Porque el privado no puede expropiarle los inmuebles a los propietarios en cuya vivienda es superpuesta por el trazo. No pueden, no tienen la facultad. Yo como entidad pública, sí, claro, que tengo que cumplir con ciertos requisitos, tengo que tener mi ley autoritativa, tengo que cumplir con otros requisitos, pero evidentemente el riesgo lo asume la entidad porque es quien tiene la capacidad de mitigar este riesgo. De mitigar el riesgo, digo, antes de que ocurra, y también de resarcirlo en todo caso. Por el lado del privado, ¿cuáles son los riesgos clásicos? Por ejemplo, el riesgo de diseño, digamos. ¿Qué pasa si yo tengo una autopista? Vamos de nuevo con la autopista. ¿Qué pasa si yo tengo una autopista que todavía no se ha ejecutado, pero el trazo, o sea, el diseño, lo ejecuta el privado me da el diseño diciéndome, mira, este es mi diseño, hay estas interferencias, entonces tú encárgate de liberarlo. ¿Y qué pasa si yo, mientras libero la interferencia, me doy cuenta que este trazo, que este diseño, se superpone a un activo crítico nacional, que es inafectable? Yo no puedo afectarlo. ¿Qué pasa si se superpone ante, digamos, el descubrimiento de restos arqueológicos? Puede el privado decirme, oye, pero yo cuando hice el diseño, tú me lo aprobaste, además saqué mi CIRA, ¿no? Que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, entonces esto es algo sobreviviente, recién lo han descubierto, yo no pude preverlo. Claro, no pudiste preverlo, pero es tu riesgo, porque tú haces el diseño. Entonces, como es tu riesgo y tú estás en mejor capacidad de mitigarlo y en mejor capacidad de resarcirlo, cámbiame el trazo. Y el privado lo tendrá que hacer porque es su riesgo, es el riesgo que ellos asumen antes de suscribir el contrato. Entonces vemos pues que el riesgo se asume de acuerdo con la capacidad de la parte que mejor tenga para poder mitigarlo o resarcirlo. La gestión del riesgo de una APP sugiere que si una... Uy, se me fue el puntero. Un segundito. ¿Dónde está? Aquí está, ya. Entonces, la gestión del riesgo en una APP sugiere que si una de las partes del contrato APP tiene mayor control sobre la distribución o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno incierto, esta debiera hacerse cargo de sus consecuencias. Digamos, quien tiene la mejor capacidad es la que debe asumir. Si una de las partes tiene mayor capacidad de disminuir o mitigar el efecto de un riesgo específico sobre el balance de costos y beneficios del proyecto, esta debiera hacerse cargo de las consecuencias del mismo y el costo total para el proyecto de la existencia de un riesgo que no puede ser prevenido ni mitigado será menor en la medida en que dicho riesgo le es asignado a la parte para el cual éste tiene un menor costo. Tengamos en claro algo. Tengamos en claro de que las situaciones imprevistas, digamos, la fuerza mayor, el caso fortuito siempre va a existir. Y estas como son condiciones realmente imprevistas, aquí estas no pueden ser tomadas como parte de algún riesgo, ¿no? Eso es transversal al ordenamiento jurídico. Las situaciones que generan un caso fortuito o fuerza mayor son realmente imprevisibles y en tanto y en cuanto deben ser asumidas por ambas partes por igual en caso de ejecutarse, en caso de ocurrencia. Pero más allá de estas situaciones, si hay situaciones, digamos, entre comillas, que no se pudieron prever, pero que están relacionadas con un riesgo, sin llegar a constituir fuerza mayor o caso fortuito, debe ser asumida por aquella parte que tiene la mejor capacidad de resolverlo. Por ejemplo, el caso del diseño, ¿no? Si hay un diseño que no se puede ejecutar, que yo no puedo liberar, ¿quién tiene la mejor capacidad de cambiar ese diseño? El que lo hizo. ¿Y quién lo hizo? El privado. Eso es básicamente el tema de la gestión de riesgo. Es importantísimo, y esto se plasma en la matriz de riesgo, o sea, depende del éxito de
del contrato, depende del éxito de la APP, una adecuada gestión y distribución del riesgo. Si se evalúa de manera, o no se evalúa de manera correcta la gestión del riesgo, la distribución del riesgo, es probable que en la ejecución contractual ocurran situaciones de desventaja entre una y otra parte. Entonces, por eso es importantísimo, importantísimo. Valor por dinero. Sobre este principio vamos también a hablar en la siguiente sesión. Vamos a dedicarle algunos minutos más porque esto es también algo distintivo de las APPs, el valor por del dinero. Básicamente con lo que quiero que se queden ahora es que el valor por dinero es lo que me va a ayudar a determinar si es que una obra, un proyecto, debe ser ejecutado por APP o no. ¿Qué podemos decir del valor por dinero? ¿No? Tiene por objeto la búsqueda de la combinación óptima entre los costos y la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios. Podemos entender el valor por dinero como un mecanismo para evaluar el mejor uso que se puede obtener del dinero público. En tal sentido, es útil a fin de determinar si tales recursos serían mejor utilizados ejecutando un proyecto a través de una APP o manteniéndose bajo la gestión de la administración pública competente. Esto se ve en la fase de formulación. Esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de las fases, en la siguiente sesión. En el análisis del valor por dinero, a partir de la comparación bajo determinados supuestos, es posible elegir la ejecución de un proyecto por obra pública o por APP, considerando aquel que genere mayor valor para la sociedad. De esta manera se garantiza el uso eficiente de los recursos públicos, pues permite lograr la combinación óptima de beneficios y costos en la prestación de los servicios que los usuarios requieren. Es decir, no sé si habrá algún economista, pero esto es algo que para los economistas es como la pirámide de Kelsen para los abogados. O sea, es algo totalmente claro y certero, ¿no? El dinero tiene un valor. Ojo, tiene un valor que subyace a él. ¿Cuál es el valor del dinero? El costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que haces, o mejor dicho, cómo priorizas tus acciones en desmedro de otras. Tú no puedes hacer todo a la vez. Tienes que ejecutar, o sea, cada uno de nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria. Aplicamos el principio de costo de oportunidad. Hacemos las cosas que consideramos más urgentes, más importantes, en desmedro de otras. Porque si hacemos una cosa, no podemos hacer otra. Por más absurdo y por más claro que parezca, eso es así. Entonces, ese es el costo de oportunidad. El que valoremos que nuestras energías, nuestros actos, nuestros recursos incluso, deben ser encaminados hacia una acción que valoramos más, por XZ motivos, que otra. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, cuando nosotros tenemos el dinero para invertirlo como Estado, debemos hablar del valor por dinero, que es lo mismo que el costo de oportunidad, pero traducido a dinero. O sea, si yo invierto en algo, estoy dejando de invertir en otra cosa. El dinero tiene ese valor, el costo de oportunidad. Si yo decido invertir en una obra, en una carretera, en una planta de tratamiento de aguas residuales, en una obra de agua y saneamiento, estoy dejando de invertir en otras, ¿no? Entonces, eso es el valor por dinero. El determinar nosotros como entidades públicas dónde está mejor invertido ese dinero. Y además, en el marco de una APP, ¿no? El valor por dinero me va a ayudar a mí como Estado a determinar si es que este proyecto que me ha presentado el privado o que tengo yo para ejecutarlo por APP es más rentable que lo ejecute yo directamente. Eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos de las fases de las APPs y como digo aquí es específicamente la fase de formulación. Con lo que quiero que se queden ahora es con que el principio de valor por dinero se traduce principalmente en eso, ¿no? Cómo mejor el Estado puede usar sus recursos, que ciertamente son escasos. Y es más, una de las razones por las que existen las APP es que son escasos, ¿no? Entonces, siendo escasos, incluso estando en el marco de una APP, también debemos aplicar esta priorización, este valor por dinero. Listo, entonces habemos ya hablado de los principios de las APP, de los 8 principios de manera bastante general. Definitivamente, a lo largo de estas 3 sesiones vamos a volver sobre estos principios porque vamos a ver cómo se plasman. Los principios son pues las directrices, las guías
Y vamos a ver cómo, a medida que aterrizamos los conceptos, vamos a ver cómo estos se plasman en cada una de las fases, en cada uno de los actores, si se quiere, de las APPs. Los beneficios de las APP, aparte de los que ya hemos hablado, ¿no? Podemos enlistar de manera enunciativa estos, ¿no? Se obtienen mejoras de eficiencia en el diseño, construcción, financiación y gestión de proyectos de infraestructura. ¿Esto por qué? Porque esto lo hace el privado, ¿no? Y el privado, digamos, especializado, ¿no? Las grandes constructoras, los grandes grupos financieros tienen muchísima más experiencia, lo que se traduce en un mejor expertise y lo que a su vez se traduce, en mejoras de eficiencia, ¿no? Ellos pueden hacer más y mejor, porque es su giro de negocio. El Estado es un gran administrador, ¿no? El Estado no se ocupa específicamente de ejecutar obra. Claro que tiene sus brazos ejecutores, eso es innegable, pero quien tiene la mayor experiencia, el mejor acceso a la tecnología que les permite hacer en menos tiempo, o sea, ser más eficiente, es el privado, ¿no? Eso es uno de los beneficios que nos trae las APPs. Se distribuye eficientemente el riesgo. Ojo que esta evaluación, como digo, de la evaluación del riesgo, de la evaluación de distribución del riesgo, depende el éxito de una APP. Y eso debemos tenerlo bien en claro y vamos a ver también en qué fase se da y cómo es que se da. Eso lo vamos a ver con las fases. Cada parte involucrada desarrolla aquellas funciones que mejor se adecúen a sus capacidades, lo que decía, ¿no? Privado y público asumen o ejercen derechos y asumen obligaciones. Cada quien, en función de la distribución del riesgo, hace lo que sus capacidades le permite hacer. Permite lograr planificación a corto y largo plazo. Si bien es cierto, les he dicho que una APP naturalmente es de largo plazo, ¿no? Eso no quita que haya una planificación de también corto y largo plazo. Claro, teniendo como horizonte, digamos, la vida de la APP, ¿no? Pero siempre hay planificaciones, digamos, cronogramas de ejecución al interior de esta gran obra que es la APP, ¿no? Siempre hay una planificación a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta, como digo, el horizonte de vida de la APP, que hablamos de 40, 50 años. Permite que los gobiernos supieran restricciones operativas, tales como los procesos burocráticos y la inflexibilidad de las escalas salariales. Claro, o sea, esto también tiene que ver con el tema de la mejor capacidad del privado para ejecutar obras, infraestructura, servicios públicos, para proveer servicios públicos que está en su giro de negocio, ¿no? Entonces, aparte que tienen una mejor disposición, una mejor tecnología que le permite ser más eficiente, no están pues las restricciones con las que uno se encuentra en el Estado, en el aparato burocrático. Y ahora, ojo, quizás tengamos como concepción de la palabra burocrática una no muy feliz definición. O sea, la burocracia per se no es mala. O sea, el Estado, la organización del Estado, por su naturaleza, le exige tener determinados niveles de jerarquía y tener cierta burocracia. O sea, la burocracia, como la entendemos, es aquella que se encarga de estatizar todo, de ralentizar todo, pero eso no tiene por qué ser así. O sea, la burocracia es un concepto inherente al Estado. O sea, solamente que, claro, el Estado que nosotros conocemos, la organización estatal que nosotros conocemos, que no tiene por qué responder al ideal, o sea, sí se toma como una mala palabra el ser burócrata, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, no lo tomen como un término despectivo, digamos, ¿no? La burocracia es necesaria, claro, que aquí y en algunos otros países se ha pervertido, sobre todo en Latinoamérica. Pero bueno, entonces, el dinamismo del que goza el privado, del que no goza el aparato estatal por su propia naturaleza, se aprovecha en una APP, ¿no? Y la inflexibilidad de las escalas salariales, claro, todos en el Estado, los que no sé si aquí haya funcionarios o servidores públicos, yo soy un funcionario público, hay una restricción salarial. O sea, yo, por más que quisiera, o sea, si yo considero que mi trabajo vale como 20, pero a mí me pagan 10, yo no puedo ir al gerente municipal o al alcalde y decirle, ¿sabe qué, señor? Mi trabajo vale 20, yo trabajo como 20, págame 20. El gerente municipal, no, muchas gracias, hermanito, ya nos vemos. ¿Por qué? Porque por más que quisiera él y por más que él también valore mi trabajo como 20, no me puede pagar más de 10, porque es la restricción, es la inflexibilidad de la escala salarial, cosa que no tiene el privado. El privado puede traer a los mejores y pagarle lo que ellos valoren que les puedan pagar, 20, 30, 40.
lo que no pasa en un Estado, en el Estado, en el aparato estatal. ¿Por qué? Porque precisamente es uno de los principios que rigen la organización del Estado es la responsabilidad presupuestal. No el que hemos hablado ahora, de las APP, sino a nivel de Estado. O sea, la responsabilidad presupuestal, ¿no? Ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Entonces, es así. Y esto no es, pues, no es un mero hecho de que pueda ganar más en el privado que en el público, solamente que en el privado, digamos, en teoría, se le puede pagar a los mejores, ¿no? Y los mejores cobran lo que vale. En diferencia que en el Estado estamos sujetos a una disponibilidad presupuestal. Entonces eso permite tener a los mejores, entre comillas, a los más expertos, a los más técnicos, a los mejores que puedan ejecutar este tipo de mega obra. Permiten que el sector público se enfoque en el valor y los beneficios que obtienen para su población al pasar a ser el regulador o supervisor del contrato. Acá hay varios conceptos sobre los que me voy a referir brevemente para no ralentizar esto, porque sobre esto vamos a volver en la ejecución contractual. ¿No? O sea, claro, el Estado puede proveer directamente la infraestructura, el servicio público, o puede valerse de un mecanismo como las APP. Cuando se vale el mecanismo de la APP, una vez suscrito el contrato, entonces el privado está obligado a operar y mantener, ¿no? Entonces el Estado, la contraparte, digamos, la contraparte entidad pública, se encarga de las otras cosas de las que tiene que encargarse. ¿Quién verifica, quién fiscaliza de que el privado cumpla con ejecutar sus obligaciones de operación y mantenimiento? El supervisor. El supervisor del contrato no es parte del contrato, pero sí interviene. ¿Por qué? Porque el supervisor del contrato es aquel que se encarga de fiscalizar de que ambas partes, no solamente el privado, solamente que en la etapa de operación y mantenimiento, quien tiene más que hacer es el privado. Entonces, a ellos son quienes fiscalizan, quienes supervisan, y de no cumplir con sus índices de serviciabilidad, que son los parámetros a los que está obligado el privado a cumplir, como por ejemplo, ¿no? en una carretera, en una autopista, si ustedes han tenido la oportunidad, estoy seguro que sí, de transitar por autopistas concesionadas, no hay baches. No hay baches. Y si los hay, el supervisor los fiscaliza y los penaliza, porque tiene que cumplir con un cierto índice de serviciabilidad. Lo que no pasa, pues, en las pistas que están hechas por el Estado, porque, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, si nos da el tiempo, en APP versus obra pública, ¿no? El tema pasa porque una de las ventajas de las APP sobre las obras públicas es que en las APPs, durante toda la vida del proyecto, se mantiene y se debe mantener bajo estos índices de serviciabilidad. En la obra pública, el contratista o el brazo ejecutor del Estado ejecuta la obra y te la entrega. Y ya verás tú cómo lo mantienes. Y esa es la razón por la que las carreteras, las autopistas concesionadas no pueden tener baches y si los tienen son penalizados, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a volver en la ejecución contractual. Pero básicamente el beneficio radica en que la entidad estatal se puede ocupar de las cosas que debe ocuparse en vez de ocuparse del mantenimiento, de la supervisión, de la fiscalización, a través de la figura del supervisor. ¿Ofrece mejores servicios y garantiza mejor nivel y calidad de servicio? Sí, ciertamente. Yo les decía casi al inicio de que no necesariamente lo público o lo privado termina siendo mejor que lo público, pero en materia de APPs, evidentemente, hay una mejor calidad en el servicio. Evidentemente. ¿Y eso es por qué? Porque los privados se encuentran obligados a cumplir con ciertos índices que son fiscalizados o cuyo cumplimiento es fiscalizado por el supervisor, que de no ser así, es penalizado. O sea, no es que tampoco sea porque el privado es bueno y quiere hacerlo, es porque debe hacerlo. Porque debe hacerlo. Evidentemente, en una APP, el privado y el público tienen intereses diferentes. O sea, tienen un mismo objetivo, que es cumplir con el servicio para el cual han suscrito un contrato de concesión, un contrato en el marco de una APP, pero tienen intereses diferentes. Por su lado, la entidad pública persigue la rentabilidad social, es decir, su fin último es que el ciudadano, que nosotros, los usuarios, tengamos el mejor servicio posible. Y el privado tiene un interés que persigue la rentabilidad económica. El privado lo hace, lo debe hacer, pero a su vez busca una rentabilidad. Si no, no tendría razón de ser la intervención de un privado en la APP. Y reduce costos de transacción. Cuando el público
o el sector público, la entidad pública se encarga de ejecutar obra, siempre tiene que verificar cada etapa. Y además de verificar cada etapa, contratar el mantenimiento. Una vez entregada la obra, contratar el mantenimiento, verificar la operación. Entonces, eso, los costos de transacción, o sea, eso aumenta los costos de transacción, porque por cada procedimiento estatal en el que se ve involucrado, se va encareciendo la acción del público, ¿no? En cambio, la APP no, porque, como digo, la entidad pública se ocupa de las cosas que considera que debe ocuparse y el privado de las suyas. Si no, lo penaliza. Vamos a ver los beneficios de las APP en infraestructura, ¿no? Entonces, aquí vemos como, digamos, no es un comparativo exactamente, pero sí podemos ver en este cuadro cómo ayuda mejor la APP para la provisión de la infraestructura, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que es la cobertura baja, la calidad baja y la fiabilidad baja de la infraestructura. Y he tomado este cuadro del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de malo con la infraestructura? Digamos, hablemos de una línea base, o sea, la infraestructura que tenemos. La infraestructura que tenemos y la infraestructura que necesitamos. ¿Qué hay de malo? Entonces, no hay fondos, como ya les expliqué, hay mala planificación, como también hemos desarrollado, hay un servicio ineficiente o ineficaz, y hay un mantenimiento inadecuado. Entonces, ¿cómo ayudan las APP a resolver estos problemas, o al menos a mitigarlos, a paliarlos, ¿no? Que hay fuentes adicionales de financiamiento, esto ayuda a cubrir los fondos que son insuficientes, ¿no? El privado, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando se suscribe un contrato de concesión? O mejor dicho, cuando nos involucramos como entidad pública en una APP, ¿no? El privado es, como les digo, quien presenta la iniciativa, y para ello, por lo general, o sea, puede ser una empresa grande, un constructor, un grupo económico, un grupo financiero grandísimo, que es quien lo presenta. Pero una vez que se declara de interés, una vez que se adjudica el proyecto, entonces aquí tiene que formarse un vehículo de participación exclusiva, un VPE. ¿Qué es eso, Hernán? Básicamente, simple y llanamente es la delimitación de responsabilidad. Es decir, si bien es cierto, hay un gran grupo económico, digamos, detrás de la iniciativa privada, este grupo económico, para ocuparse de este proyecto, y así lo exige la ley, para ocuparse exclusivamente de este proyecto, debe partir un brazo o debe consorciarse con otros a partir de este vehículo, que es un vehículo, además, de propósito exclusivo. Solamente, o sea, el concesionario que es la contraparte de la entidad pública, que es el concedente, solamente se debe ocupar de este proyecto. Por ejemplo, hablemos de lo que conozco, que es de lo de la Municipalidad de Lima. Rutas de Lima. Estoy seguro que todos ustedes, si no la gran mayoría, han tenido la oportunidad de transitar por la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, que son vías concesionadas al concesionario Rutas de Lima, en el marco de la APP denominada Proyecto Vías Nuevas de Lima. Estas Rutas de Lima es un concesionario, es un vehículo de participación exclusiva que se ocupa única y exclusivamente de operar y mantener de estas dos vías. Y en Vías Nuevas de Lima, que es Rutas de Lima, que es el concesionario, intervienen varios participantes, que son 3. El principal accionista, que es Brookfield, que son los canadienses, hay un grupo Z Sigma y hay por ahí otros más. Entonces, hay varios representantes de las empresas, pero traducidos en un solo ente, en un solo vehículo, que es el que se ocupa íntegramente de este proyecto. Y es de limitación de responsabilidad, ciertamente, porque claro, si falla, y obvio, este concesionario debe tener las espaldas financieras, técnicas y de todo para poder cumplir con las obligaciones a las que se somete este concesionario, para cumplir con estas obligaciones, digamos, del contrato de concesión. Y esto también lo vamos a ver con mayor detalle en las fases. Pero a lo que quería ir es que estos grupos, o mejor dicho, estos vehículos exclusivos, estos concesionarios, tienen que tener garantizado una fuente de financiamiento que le permita cumplir con sus obligaciones. Y ahí hablamos ya de los acreedores permitidos, que son quienes le prestan para poder él ejecutar. Y eso ya lo vamos a ver, como digo, mejor en las fases de las APPs. Pero, digamos,
A eso se refiere con fuentes adicionales de financiamiento. Tienen las espaldas financieras para ello, los privados. Mala planificación y selección de proyectos. Como ya les decía, bueno, hay una deficiente planificación, hemos crecido de manera desigual y desordenada, y se puede aportar, las APP, mejor dicho, aportan el análisis de innovación del sector privado, aportan las experiencias y incentivos del sector privado y aportan la perspectiva de inversión a largo plazo en el tema del mantenimiento. Como decía, una obra pública simplemente se entrega a la entidad y la entidad ya verá cómo la mantiene, pero la entidad, como tiene costo de oportunidad, tiene que invertir en obras, en cosas, digamos, priorizadas sobre el mantenimiento de pistas, lo deja pues, nunca es oportuna la intervención en un mantenimiento de pistas, o mejor dicho, casi nunca. A diferencia de que de una autopista concesionada, el mantenimiento tiene que estar siempre porque si no son penalizados. ¿Qué no es una APP? Y yo creo que aquí ya podemos terminar de manera general diciendo que no es una APP para luego mañana continuar con las modalidades que también está referida a lo que no es una APP, porque aquí he hecho un gráfico, o he tomado este gráfico para ver qué sí es lo que podemos considerar como APP, desde menor intervención privada hasta mayor intervención privada, que tampoco la mayor intervención privada o la exclusiva intervención privada podemos decir que también tampoco es una APP. La APP es más o menos lo que está en el círculo. No es más o menos, es lo que está en el círculo. Pero terminamos diciendo, pues, que no es una APP. No, una APP no es una obra cuyo único alcance sea el ejercicio. Le decía, una APP en la ejecución contractual tiene dos momentos, ¿no? La construcción, la provisión, el despliegue para poder proveer el servicio público y la operación y mantenimiento. Son dos momentos. Si no hay una operación y mantenimiento, entonces no podemos hablar de una APP. Entonces, cuando se habla solamente de ejecución, no podemos hablar de una APP. La APP es ejecución más operación y mantenimiento. Contrato de compraventa u opción de compra de terrenos del Estado, eso tampoco podría considerarse una APP, ¿no? O sea, yo puedo como Estado vender mis bienes y eso no tiene por qué ser, o sea, claro, el privado puede comprármelos, pero eso no tiene por qué ser una APP porque no se asocian, simplemente se ligan en un acto único contractual, ¿no? Un contrato de compraventa. Yo te vendo lo que yo tengo. Punto. Contratos de arrendamiento, usufructo o uso para desarrollar negocios privados. Esto podría sí considerarse un proyecto en activos, pero sobre eso vamos a volver. Pero APP definitivamente no es. La APP, recordemos que además de ser un compromiso a largo plazo, ¿no? Involucra acciones, obligaciones, derechos de uno y otro lado. Desarrollo de infraestructura estatal de dominio privado. Desarrollo de infraestructura privada. O sea, aquí sí debemos tener cuidado porque, claro, sabemos los abogados que existen personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Las personas de derecho público pueden ser o pueden tener activos de dominio privado o de dominio público. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en el FONAFE, en el Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. El FONAFE es el holding, es el grupo que engloba a todas las empresas estatales. Salvo el banco, no, perdón, salvo Petroperú. Salvo Petroperú y, sí, salvo Petroperú. Engloba las empresas estatales, ¿no? Donde el Estado es accionista. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos decir acá es que un Estado, o mejor dicho, una empresa estatal puede disponer ciertamente de sus activos. Claro que para eso hay que cumplir con una serie de procedimientos, ¿no? Entonces, cumple con una serie de procedimientos, dispone de sus activos, pero eso no tiene por qué ser una APP. No tiene por qué. Construcción de local institucional, huelgan los comentarios, ¿no? No podría ser una APP porque se construye el local, se construye una obra, es como construir una obra e entregártela, ¿no? No hay mantenimiento, ¿no? Sin embargo, aquí sí hay experiencias ciertamente particulares, ¿no? Por ejemplo, están las APPs de bata blanca, de bata verde, que están referidas al sector salud y sobre lo que vamos a hablar en la tercera sesión sobre la experiencia peruana. Es importante, es bien particular y bien novedoso y bien creativo también, ¿no? Porque han utilizado una APP para hacer algo que en un principio no se podía, no se preveía, pero que calza perfectamente con un sentido de la APP, ¿no? Es decir, básicamente yo como privado construyo el hospital, pero el servicio lo pone el público. O sea, los doctores los pone el sector salud. Yo como privado construyo
el hospital, digamos, construyo la clínica, la mantengo, la limpio y todo lo demás, y el personal médico lo pone el sector público. Es interesante y eso lo vamos a ver en las experiencias peruanas, ¿no? Y la permuta de activos, ¿no? Que permuta es un intercambio, no es una APP. Permuta de activos puede considerarse un proyecto de activos, como le digo, sobre los cuales les digo vamos a hablar en la siguiente en la tercera sesión. Pero igual, de todas maneras, vamos a tomarnos un tiempo para hablar de estos proyectos en activos, estas obras por impuestos. Y bueno, me ha quedado corto el tiempo. Prometo en la siguiente sesión ser un poco más rápido, digamos, ¿no? Pero sí consideraba importante que estos conceptos principales, estos conceptos, digamos, primarios, puedan ser mejor aprehendidos por ustedes, porque sobre esto es la base sobre lo que se construye lo un poco más especializado que vamos a hablar en la siguiente sesión. Nos quedan unos slides por explicar, pero en la siguiente sesión prometo darme un tiempo bastante razonable para poder terminar con esta presentación y luego empalmamos con el tema de las fases de las APPs.